Ni hao ma, gente. Este domingo deseo hablarles sobre la fe. Cuando la fe es correcta y cuando la fe es incorrecta. Así que comencemos ya. Cada rato yo me encuentro con personas que dicen que lo importante es tener fe. Y que yo tengo fe a mi manera, a mi forma. Y que mi fe y a mi manera y a mi forma, Dios la va a recompensar. Pues siento informarles que Dios no opina lo mismo. Y quiero hablar precisamente sobre las dimensiones de la fe. Y vamos a comenzar a explicar ciertas cosas que hay que tener claro sobre la fe. 1. La fe depende del objeto. Si el objeto de tu fe no es digno de confianza, obviamente tu fe no va a ser recompensada. Si tú tienes fe en un novio que es infiel, obviamente seguirá siendo infiel porque el objeto de tu fe no es digno de que le tengas fe. La fe depende del objeto. Punto 2. La profundidad de tu fe depende de la profundidad del conocimiento que tú tengas sobre el objeto, incluyendo la experiencia. Y aquí vamos a hablar sobre un pasaje bíblico, una historia que ocurre en Jueces, en donde un juez de Israel, que es un líder, le dice a Dios, hace un voto con Dios. Y en ese voto con Dios, Jefte, que es su nombre, él dice que sacrificará a la primera persona que salga por la puerta de su casa si él le da la victoria. Él consigue la victoria y cuando regresa a su casa, quien sale a recibirlo es su única hija. Y lo que hace Jefte a continuación es que grita en desesperación al cielo y obviamente le echa la culpa a la hija, porque la hija era la culpable de haber salido a recibirlo. Una hija que ama a su padre es la culpable de que va a ser sacrificada, según Jefte. El tema en esta historia es que en la ley de Moisés, Dios le dijo muy claro al pueblo de Israel que para él los sacrificios humanos eran abominables. En otras palabras, lo detestaba, lo odiaba, le era nauseabundo, asqueroso, y que no debían ofrecerle sacrificios humanos. Pero Jefte le ofrece un sacrificio humano. ¿Por qué? Porque hizo un voto a Dios a su manera, no según las ordenanzas y las leyes de Dios, sino según su objetividad o su conocimiento cultural que tenía en la época. En esa época era común que los pueblos sacrificaran a sus ídolos, a sus hijos, o a personas, o a mujeres, o a vírgenes, o a quien le diera la gana. Era algo común. Por tanto, para Jefte era común que Dios también quisiera sacrificios humanos. Tenía un completo desconocimiento sobre la ley de Dios. Y eso ocurre hoy día. Hay hombres y mujeres que hacen votos a Dios de cosas que para Dios son detestables, asquerosas, abominables. Porque la fe o el crecimiento de una fe buena depende de que tu conocimiento sobre el objeto sea el correcto. Y podemos ir entonces a otra segunda historia que le ocurre al rey David. En esta historia que le ocurre al rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, así mismo lo dicen las escrituras, está transportando el arca del pacto hacia Jerusalén en carretas con 2 bueyes. Y en un momento la carreta se mueve, se jamaquea, como dicen en ciertas partes en mi país, y va a caerse. Y un hombre llamado Usa pone en la mano. Cuando él pone la mano, dice que la ira de Dios cae sobre él y muere. El impacto del suceso hace que David deje de transportar el arca. ¿Por qué pasa eso? Si Usa estaba deteniendo, estaba haciendo un bien, estaba evitando que el arca de Dios se cayera al piso, ¿por qué murió? Más adelante, David renueva y transporta el arca del pacto a Jerusalén. Y dice David en Crónicas, es porque ahora entiendo que yo no te estaba buscando según tus ordenanzas. Usa murió
porque la forma en que estaba transportando el arca era la inadecuada. Dios había dado una orden de cómo debía transportarse el arca del pacto. ¿Con qué te quiero decir con esto? Que no es a tu forma. Tú no buscas a Dios según tu fe o como a ti te dé la regalada gana. Tú buscas a Dios según sus ordenanzas que están puestas en la Biblia, que están puestas en las Escrituras, que están puestas en la palabra de Dios. Si tú no conoces las Escrituras correctamente, te va a pasar igual que Yefté. Y hoy día hay miles de personas dando votos a Dios de cosas que Él odia y que Él en su palabra dice que es incorrecto. Ahora viene el tercer punto sobre la fe. La fe sin acción es muerta. Este punto es muy importante porque mucha gente que yo he conocido en la vida no consigue lo que quiere sobre lo que pide a Dios o lo que intenta hacer, sea que tenga esperanza, sea que tenga sueños, sea lo que tenga, no lo consigue porque su fe no es una fe de acción. Solo la fe es una fe de palabras. La mayoría de los cristianos o la mayoría de los creyentes definen la fe con el siguiente versículo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esa definición de la fe es incompleta. Añade la siguiente definición: la fe sin obras, en la versión de Reina Valera, es muerta. En otras versiones, para que podamos entenderla mejor, la fe sin acción es muerta. Y así he conocido mucha gente. Yo estoy orando a Dios por un trabajo, pero cuando ora a Dios por un trabajo no lo busca en los clasificados, no sale a la calle, no hace llamada, porque espera que el gerente general de una empresa venga y toque la puerta. Por tanto, la Biblia es muy específica sobre cómo debe ser la fe. La fe no es como a mí me da la gana o a ti te da la gana. Es como Dios dice que debe ser. Aquí en el tema de la acción, si tu acción es equivocada, tu fe no será recompensada. Tienes que tener claro eso. Si tu acción es equivocada, tu fe no será recompensada. Si tu acción contradice la palabra de Dios, tú no esperes que tu fe sea recompensada. Así que resumiendo: 1. La fe depende del objeto. 2. El crecimiento de tu fe o la profundidad de tu fe depende del conocimiento que tú tengas sobre el objeto. Y 3. La fe sin acción es muerta. Bueno, eso fue todo por el momento. Si te gustó, aquí están mis redes sociales. Escríbeme, coméntame y nos vemos para la siguiente.